El día que Vinicius perdió el partido antes de jugarlo, hay partidos que se pierden en el minuto 90 y hay otros que se pierden antes de que ruede el balón. Lo que pasó hoy en Arabia entre Vinicius y el Atlético no fue solo un mal partido. Fue una derrota mental, una derrota silenciosa que empezó mucho antes del primer regate fallido, mucho antes de los silbidos, mucho antes del cambio en el minuto 80. Porque si tú mirabas a Vinicius desde el calentamiento, algo no cuadraba. No estaba suelto, no estaba desafiante, no estaba sonriente, estaba tenso, mirando más al árbitro que al balón, más al rival que al espacio, más al ruido que al juego. Y en el fútbol de élite, cuando tu cabeza llega tarde, tu cuerpo no llega nunca. Desde el minuto 1 quedó claro que Marcos Llorente tenía el encargo perfecto. No solo defender, desesperar. No dejarle girarse, no dejarle correr, no dejarle sentirse importante. Cada contacto era una pequeña batalla. Cada pérdida de balón, una prueba de carácter. ¿Y qué hizo Vinicius? Lo peor que podía hacer: protestar, pararse, mirar al árbitro, desconectarse. Ni un regate limpio, ni una internada peligrosa, ni una acción que levantara al estadio. Y ojo, estamos hablando de Arabia, un campo neutral, un escenario pensado para estrellas, no para guerras psicológicas. Pero Vinicius empezó a jugar contra todo menos contra el Atlético. Y ahí aparece el primer punto clave de esta historia: Diego Pablo Simeone. El Cholo no necesita marcar goles para ganar partidos. Él gana dentro de la cabeza del rival. Y cuando ve a un jugador nervioso, cuando huele inseguridad, cuando detecta ego herido, ataca. Mitad de la primera parte. Vinicius protesta otra acción. El ambiente está caliente. Y desde la banda, Simeone suelta una frase que no es casual, que no es improvisada, que no es gratuita. Te va a echar Florentino, acuérdate. No es una provocación cualquiera. Es un misil directo al núcleo del problema. Porque Vinicius viene cargando presión desde hace meses. Debate mediático, comparaciones incómodas, el Balón de Oro perdido, rumores, exigencia. Y el Cholo lo sabe, lo ha estudiado, lo ha leído como un libro abierto. ¿Resultado? Vinicius pica, se gira, protesta, se descentra. Empieza a jugar el partido equivocado. Ya no busca el 1 contra 1. Busca justicia, busca reconocimiento, busca revancha. Y cuando un extremo deja de buscar desequilibrio para buscar razón, está muerto futbolísticamente. El resto de la primera parte es un resumen de impotencia. Balones perdidos, acciones forzadas, lenguaje corporal negativo. Y lo más grave, cero reacción, cero rebeldía futbolística, cero liderazgo. Aquí hay algo importante que tienes que entender. El Cholo ya había ganado su partido. Da igual el marcador, da igual el resultado final. Simeone había conseguido lo que quería: sacar a Vinicius del fútbol. Pero lo peor aún no había llegado. Porque esto no acaba en el césped. Esto acaba en los silbidos. Esto acaba en el cambio. Esto acaba en una humillación pública que marca carreras. Y eso lo vamos a contar en el episodio 2. Si quieres entender por qué silbaron a Vinicius en Arabia, si quieres saber qué pasó exactamente cuando salió del campo, y por qué este partido puede cambiar la final contra el Barça, suscríbete ahora. Porque aquí no contamos lo que conviene. Aquí contamos lo que pasa. Y esto, créeme, acaba de empezar. Hay un sonido que ningún futbolista estrella está preparado para escuchar. No es un insulto, no es una crítica en prensa. Es peor, el silbido. Porque el silbido no discute, no argumenta, no debate. El silbido sentencia. Minuto 80. Carlo Ancelotti toma una decisión que, en otro contexto, pasaría desapercibida. Cambia a Vinicius, no por lesión, no por descanso. Lo cambia porque el partido se le ha ido de las manos, porque no está aportando, porque necesita otra cosa. Y aquí ocurre lo impensable. Vinicius se gira hacia la banda, y el estadio silba. No en el Bernabéu, no en un campo hostil. En Arabia, en un escenario neutral, en un partido grande, con un título en juego.
Eso no es casualidad. Eso es un mensaje. Porque una cosa es que te silben cuando juegas mal en casa. Otra muy distinta es que te silben cuando se supone que has venido a vender espectáculo, cuando la gente ha pagado por verte, cuando tu nombre es uno de los reclamos del torneo. Ahí, en ese momento, se rompe algo. Vinicius sale frustrado, cabizbajo, tocado. Y justo cuando intenta aislarse del ruido, cuando intenta mirar al suelo y desaparecer, aparece otra vez Simeone. El cholo no celebra, el cholo no gesticula, el cholo señala al público y le suelta la frase definitiva. Escucha, aquí también te silban. Eso no es provocación, eso es ejecución, porque no solo le está diciendo que lo han silbado, le está diciendo que el problema no es España, que no es la prensa, que no es el Bernabéu, que no es el racismo, ni la persecución, ni el relato. Le está diciendo que el problema viaja con él. Vinicius explota, se vuelve, responde, gesticula. Hay que separarlo. Gente de ambos banquillos entra en escena. El partido ya no importa, esto ya no es fútbol, es orgullo, es ego. Es una guerra psicológica ganada por Simeone de manera absoluta. Y ojo, porque aquí pasa algo muy importante que muchos están pasando por alto. El Madrid ha ganado el partido. Sí, pero Vinicius lo ha perdido a nivel mundial. Las cámaras lo captan todo. El gesto, la reacción, la impotencia, la incapacidad de controlar la situación. Y eso, para un jugador que vive tanto de la imagen como del fútbol, es devastador. Y ahora vienen los números, que son aún más crueles. 0 regates completados, 0 tiros peligrosos, 0 impacto real. Y para rematar, 100 días sin marcar. Más de 3 meses. Y aquí entra la doble vara de medir. Cuando Lamine Yamal estuvo 2 semanas sin marcar, hubo contadores, debates, tertulias, presión nacional, crisis, drama, exigencia. Con Vinicius, silencio. Excusas, protección, relato. Está marcado por 3. No le llegan balones. Es un bache. Siempre hay un colchón, siempre hay una red. Pero hoy, en Arabia, no hubo red. Los silbidos fueron reales. La frustración fue real. La caída fue real. Y lo peor de todo es que esto no se queda en este partido. Esto viaja, esto pesa, esto se arrastra. Porque en 4 días hay una final contra el Barça. Y cuando un jugador llega tocado mentalmente a una final, no juega contra 11, juega contra su cabeza. En el episodio 3 vamos a ir más allá. ¿Por qué Vinicius ha llegado a este punto? ¿Qué errores ha cometido fuera del campo? ¿Y por qué este no es un bache? Es una consecuencia. Y créeme, cuando lo entiendas, ya no volverás a ver a Vinicius igual. Del Balón de Oro al colapso mental. Para entender lo que le está pasando a Vinicius hoy, hay que dejar de mirar solo el partido de Arabia. Ese partido no es el origen, es el síntoma. El problema viene de atrás, mucho más atrás. Hace 2 años, Vinicius parecía intocable. Decidía finales. Marcaba en los momentos grandes. Era el símbolo del nuevo Madrid, el heredero, el jugador alrededor del cual se construía el relato del futuro. Y entonces llegó el Balón de Oro. Vinicius tenía argumentos, muchos, pero no lo ganó. Y aquí es donde se produce el primer gran error. El error que empieza a romperlo todo. En lugar de aceptar el golpe, de bajar la cabeza y responder en el campo, se eligió otro camino. El del victimismo, el del ruido, el del enfado público, el del nos lo han robado, el del boicot, el del mensaje constante de agravio. Y en el fútbol de élite, eso se paga. Porque cuando te colocas tú mismo en el centro del foco, cuando conviertes cada derrota personal en una injusticia global, los rivales toman nota, los árbitros toman nota, las gradas toman nota. Y Simeone, como tantos otros, lo entendió a la perfección. Vinicius empezó a jugar con una mochila. Ya no solo tenía que regatear, marcar y ganar. Tenía que demostrar. Tenía que reivindicarse. Tenía que confirmar que era el mejor del mundo. Y ese peso se nota. Se nota cuando protestas más de lo que corres.
Se nota cuando miras al árbitro en lugar de atacar el espacio. Se nota cuando, tras perder un balón, no vuelves a pedirla. Hoy vemos a un Vinicius nervioso, frágil, desconectado. Pero no es porque haya perdido calidad. Es porque ha perdido claridad mental. Y los datos lo confirman. Más allá del nombre, más allá del escudo, más allá del relato, Vinicius lleva meses sin ser diferencial. No decide partidos grandes, no marca diferencias constantes, no domina su banda como antes. Mientras tanto, otros lo hacen. Rodrigo, sin hacer ruido, aporta más equilibrio, más lectura táctica, más madurez. Defiende. Aparece en momentos clave. Decide con menos focos. Pero en el Madrid el foco no se reparte, se elige. Y cuando eliges a uno, lo sostienes pase lo que pase. Ese es otro problema, porque cuando un jugador sabe que es intocable, que haga lo que haga va a jugar, que haga lo que haga va a estar protegido, la autocrítica desaparece. Y sin autocrítica no hay evolución. Vinicius sigue siendo titular indiscutible aunque lleve 100 días sin marcar. Sigue siendo la estrella aunque tenga partidos completamente planos. Sigue siendo el elegido aunque haya alternativas más fiables en ciertos contextos. Y eso, lejos de ayudarle, lo está hundiendo. Porque cuando llega un partido grande, cuando llega un rival que te estudia, cuando llega alguien que te provoca, que te toca el ego, que te expone, no tienes herramientas para reaccionar. No hay plan B, no hay pausa, no hay inteligencia emocional, solo hay explosión. Y eso es justo lo que vimos en Arabia. Un jugador más pendiente de responder al Cholo que de superar a Llorente, más obsesionado con el gesto que con el juego, más atrapado en su cabeza que conectado al balón. Y así es imposible. Ahora, el contexto es todavía más peligroso. Final contra el Barça. Presión máxima. Rival que viene fuerte. Entrenador que sí sabe explotar debilidades. Porque Hansi Flick no necesita inventar nada. El camino ya está marcado, Simeone ha dejado el manual abierto. Y si Vinicius llega a esa final con la misma mochila, con la misma ansiedad, con la misma necesidad de reivindicarse, el golpe puede ser definitivo. En el episodio 4 vamos a cerrar el círculo. ¿Qué puede pasar en la final? ¿Por qué el Barça llega con ventaja mental? ¿Y por qué este partido puede marcar un antes y un después en la carrera de Vinicius? Porque esto ya no va de fútbol, va de cabeza. La final que puede romperlo o salvarlo. Hay momentos en la carrera de un futbolista que lo cambian todo. No porque se gane o se pierda un título, sino porque te enfrentas a ti mismo. Y la final que viene contra el Barça es exactamente eso para Vinicius, un espejo. Porque el Madrid llega a la final habiendo ganado. Sí, pero tocadísimo. Ganó en Arabia por detalles individuales. Un golazo de Valverde, un Courtois sobrehumano, una ocasión aislada de Rodrigo. No ganó desde el dominio, no ganó desde la autoridad. Ganó sobreviviendo. Y cuando sobrevives das pistas. El Barça, en cambio, llega desde otro lugar. Confianza, continuidad. Un equipo que cree en lo que hace, un equipo que sabe a lo que juega, y sobre todo, un entrenador que no necesita discursos épicos para preparar un partido grande. Hansi Flick. Flick ha visto el partido. Flick ha tomado nota. Flick ha entendido algo clave. Vinicius no necesita que le frenes físicamente, necesita que le saques de su eje. Presión constante, contacto, ayudas rápidas, y cuando toque, provocación. No insultos, no exageraciones, detalles, gestos, ritmo alto, nada de espacios para pensar. Porque cuando Vinicius no piensa, vuela, pero cuando piensa, se hunde. Koundé, Balde, quien caiga en ese lado, no van a ir a robarle el balón, van a hacerle dudar, van a obligarle a elegir, van a frustrarlo si el primer regate no sale. Y ahí está la clave de todo. Si Vinicius falla la primera acción y se viene abajo, el Barça lo va a oler. Y cuando el Barça huele sangre, no perdona. Porque este Barça no especula, este Barça aprieta, este Barça no te deja respirar. Por eso lo de les metemos 5 no es una frase al aire. Es una posibilidad real si se repiten las condiciones. Un Vinicius frágil,
un Madrid dependiente de Courtois, una defensa improvisada y un centro del campo superado por fases. Pero ojo, porque aquí está el giro final. Esta final también puede salvar a Vinicius, porque si hay un escenario donde se separa a los buenos de los grandes, es este. Si Vinicius es capaz de apagar el ruido, de ignorar provocaciones, de centrarse solo en el fútbol, de aceptar que quizá hoy no toca brillar pero sí ayudar, entonces puede renacer. El problema es que hasta ahora no ha demostrado tener esa madurez. Y el fútbol no espera. El fútbol no tiene paciencia. El fútbol te pone la prueba, y si no la superas, sigue adelante. Lo que hizo Simeone no fue casualidad. Fue una advertencia al mundo del fútbol. Vinicius es vulnerable, y esa información ya no se puede borrar. Ya está ahí, ya circula. Ahora la pregunta no es si el Barça va a aprovecharlo. La pregunta es si Vinicius va a aprender. Porque si vuelve a protestar más de lo que juega, si vuelve a perder el foco, si vuelve a entrar en guerras que no se ganan con el balón, la final puede convertirse en una pesadilla. Y entonces ya no hablaremos de un mal partido. Hablaremos de un punto de inflexión. Para bien o para mal. El domingo lo sabremos.